Voy a entrar directamente a desarrollar pues, la reflexión que me han pedido, así bajo el título del ejercicio del liderazgo en la vida consagrada. Bueno, lo primero, referido un poco al título que hemos buscado en esta reflexión, el ejercicio del liderazgo en la vida consagrada, ¿no? ¿Qué entendemos por liderazgo? Porque la palabra liderazgo, por lo menos en nuestro contexto español, tiene pues, unos significados que habría que purificarlos, ¿no? A veces el término liderazgo significa pues, el mando. El liderazgo lo tiene el que manda, ¿no? El que tiene la última responsabilidad. Pero no es ese tanto el sentido en que queremos utilizar la palabra el liderazgo. O sea, la vida consagrada está llamada a tener un liderazgo. Porque todos los miembros de la vida consagrada, independientemente de la encomienda que se les haya hecho, sea de ser superior de una comunidad, o sea de ser pues, el último siervo, todos ellos están llamados a tener un liderazgo. Aquí, por lo tanto, la palabra liderazgo la utilizamos no en el sentido de tener un cargo, una encomienda de autoridad, sino la capacidad de incidir en nuestros hermanos, la incapacidad de ser significativos, de ser sal, de ser luz. Eso es tener un liderazgo. Si la sal se vuelve sosa, pues ¿para qué servirá? Si nos mundanizamos, pues entonces no tenemos liderazgo ninguno. Si nos mundanizamos, por mucho que tengamos puestos muy destacados de autoridad y de responsabilidad, no tenemos ningún liderazgo. Hemos sido mundanizados, ¿no? Luego el término liderazgo tenemos que entenderlo en el sentido de autenticidad, de una autenticidad en nuestra vocación, que es lo que nos permite ser significativos para el mundo. Porque vamos a decir una cosa ya de entrada, que el mayor peligro que tiene hoy en día la Iglesia Católica no es el de ser minoritaria, sino el de dejar de ser significativa, que eso sí que es el mayor riesgo que tenemos. Nuestro mayor peligro no es ser una minoría, no, nuestro mayor peligro es no ser significativos, es decir, pues mundanizarnos, es decir, bueno, ser una sal sosa y una luz pues tenue, ¿no? Entonces, una de las grandes pobrezas de nuestro tiempo es la falta de liderazgos. Yo he dicho muchas veces que una de las oraciones que de vez en cuando hago y le dirijo al Señor, cuando ve uno la situación del mundo, cuando ve nuestras crisis interiores y exteriores, pues con frecuencia al Señor le dirijo una petición: Señor, danos liderazgos, danos líderes, ¿no? En este sentido cristiano de la palabra. También incluso a nivel político. Porque también el mundo, a nivel político, si uno ve la situación mundial, se da cuenta de que hay una triste alternativa, ¿no? O existe el mundo político de los políticos que han asumido lo políticamente correcto de la nueva ideología, el nuevo orden mundial, y entonces todos están hechos por la misma medida y entonces asumiendo toda una agenda, ¿no? Una agenda de lo políticamente correcto que en gran medida se manifiesta pues, por la ideología de género, etc. Y luego existen otros políticos que por desgracia pues igual son reactivos, contra estos primeros reactivos, pero de orden más populista, no tienen una buena formación, no han sido formados en la doctrina social cristiana. Entonces yo digo, Señor, danos también liderazgos en el mundo político, ¿no? Y también danos liderazgos a nivel eclesial, ¿no? Porque también nosotros tenemos esta falta de liderazgo a nivel eclesial, también estamos ridículamente arrastrados, inmersos a veces, ¿no?, en lecturas equivocadas de la vida eclesial, que si a veces se hace la lectura de que si los conservadores, que si los progresistas, son lecturas ajenas a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestra tradición. A veces se confunde la encarnación con la mundanización, o se confunde la sacralidad
con la imposibilidad de expresar el mensaje de Cristo al mundo de hoy, sin relativismos, ¿no? Pero sin discursos abstractos. Sin relativismos por una parte, pero sin discursos abstractos por otra parte, ¿no? Sino con la misma claridad del Evangelio. O sea que yo creo que ser líderes es esto, ¿eh? Es tener una libertad propia del Espíritu Santo en el que no nos dejemos condicionar por esas lecturas políticas de que si este es conservador, es progresista, pensando, ¿no?, que para poder llevar el Evangelio de Dios al mundo, pues nos tenemos que mundanizar. Pero ¿quién ha dicho que nos tengamos que mundanizar? Si la sal se vuelve sosa, entonces ¿para qué sirve? O al contrario, ¿no? Al contrario, pensando que si permanecemos fieles en esa fidelidad al mensaje revelado, entonces nos encerramos en un mundo, ¿no? En un mundo que no tiene capacidad de hablar clarito al mundo de hoy para que le entienda, ¿no? Y entonces parece que estamos refugiados en un lenguaje complicado, abstracto, que hay que ser doctor en teología en no sé qué nivel para poder entender pues el mensaje. No, de Jesucristo y la Iglesia han hablado de una manera muy clarita al mundo para hacerse entender, ¿eh? Luego, ojo con esas tentaciones de tipo gnóstico, ¿no? Un gnosticismo en el que parece que para poder entender el mensaje cristiano hay que ser un filósofo, pues no sé, alguien que esté pues haciendo disquisiciones intelectuales que no son para el común de los fieles. No, Jesús ha predicado. Si algo tiene el Evangelio de Jesucristo es que se ha hecho entender exactamente igual a los intelectuales y a los en teoría analfabetos. Le han entendido perfectamente y a la primera, y en el mismo discurso para unos y para otros, ¿no? Bueno, pues luego, esto es lo que pedimos, ¿no? Pedimos un liderazgo que, como he dicho, es de autenticidad, ser auténticos. Si somos auténticos, eso sí que es significativo para el mundo. Pero claro, voy a decir una cosa, no existe autenticidad si no está unida a la santidad. Aquí la única manera de tener esa autenticidad es la santidad. Y además es que tiene que ser así, porque lo contrario sería casi como si la autenticidad, si el liderazgo fuese una pose, una estrategia. Vamos a hacer un cursillo, que a veces se escucha por ahí, ¿no? Vamos a hacer un cursillo de liderazgo. A ver, esto no es cuestión de cursillos, ¿no? Es ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo, que seamos santos, ¿eh? Que Dios nos dé la gracia, de la santidad. Eso es lo clave y lo importante. Por lo tanto, se trata de vivir la vocación que Dios nos ha dado, pero en plenitud. En plenitud. Dios pensó en nosotros para los demás. Pensó en nosotros para los demás. Como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de Dios, una carta de amor al mundo. Pero obviamente tengo plena conciencia de que Dios actúa y que en la medida en que somos santos, somos dóciles, y entonces si somos dóciles, pues Dios es capaz de hacer obras grandes, de mover el mundo, de conmover el mundo a través de una vida que resulta significativa, que tiene un liderazgo real. Bien, ¿y cuál es la forma en la que Dios espera que ejerzamos este liderazgo? En este momento y en este lugar en donde Dios nos ha puesto, Cada uno tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la forma en la que tenemos que ejercer ese liderazgo? Pues está muy claro que la vida consagrada no vamos a inventar nada que no esté ya inventado, ¿no? Ese liderazgo en la vida consagrada lo tenemos que vivir y transmitir a través de los consejos evangélicos. Hacer de los consejos evangélicos las coordenadas de nuestra vida, de nuestro testimonio, de forma que podamos resultar una verdadera referencia para los demás, un faro encendido para quienes que junto a nosotros caminan, navegan, vuelan, en definitiva, peregrinan. Para ellos tenemos que ser un faro encendido a través de los 3 consejos evangélicos que abrazamos en la vida consagrada como voto, no como promesas en nuestra vida.
Eso es lo que nos permite dar el testimonio de la libertad que Cristo vino a darnos, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sabemos que, y además esto el mundo lo experimenta, esto el mundo lo experimenta. Bueno, pues que la promesa de libertad del mundo es una gran mentira. Una gran mentira. El mundo promete libertad, pero luego te esclaviza. Y eso el mundo, y eso nuestros hermanos lo experimentan. Me han prometido libertad y me están esclavizando. Sin embargo, Cristo te pide que cumplas una ley y te hace libre. Oye, qué contraste, ¿no? El mundo te promete libertad y te esclaviza. Y Jesucristo te pide que cumplas una ley y te hace libre, ¿no? Bueno, pues de esto podemos dar nosotros testimonio en la vida consagrada. Uno puede decir, yo he experimentado esto, yo he vivido esto. Yo te puedo decir, porque quizás, claro, al mundo le llama la atención las renuncias, entre comillas, ¿no? Las renuncias de la vida consagrada. Eso es en una primera aproximación a la vida consagrada, eso es lo que llama más la atención. No se pueden casar, tienen que obedecer. Les llama la atención su renuncia, porque no han entendido, obviamente, quien ve desde fuera la vida consagrada, hay algo que no ha percibido, que es el tesoro escondido. A ver, que yo me he encontrado con un tesoro escondido y que entonces a la hora de vender todo lo que tengo para hacerme con el tesoro escondido, pues es que en realidad lo que a usted le llama la atención es cuánto he vendido, lo que a mí me llama la atención es con qué tesoro me he encontrado. Claro, usted no termina de entender la clave definitiva, que es la fundamental. Usted ve renuncia, 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 y yo lo que Dios a mí me ha descubierto es encuentro, 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 que es el que obviamente no me permite ver la vida consagrada como un testimonio de libertad, como un testimonio de libertad. Entonces, esto es un gran anuncio para el mundo, porque es que el mundo no sabe cómo ser feliz. Entiende que necesita serlo, ¿no? Alguien dijo que es sencillo ser feliz, pero lo difícil es ser sencillo. Entonces, a ver, ¿yo cómo soy sencillo? ¿Yo cómo soy capaz de buscar ese camino, ¿no?, hacia la felicidad? Bueno, pues para eso está la vida consagrada. Para mostrar al mundo cómo se puede ser feliz. Y cómo es importantísimo romper con los ídolos que se traducen en esclavitudes y que nos impiden la libertad, vivir en la libertad de los hijos de Dios, que nos están continuamente engañando. Según la tradición cristiana, tres son los enemigos del alma, o por lo tanto los grandes enemigos de la felicidad, o los grandes enemigos de la santidad, que es decir lo mismo, porque decir enemigos del alma, enemigos de la felicidad, enemigos de la santidad, es lo mismo, dicho con palabras diferentes. La tradición cristiana dijo, tres son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Así lo hemos recibido desde jovencitos, ¿no?, en la tradición cristiana. Mundo, demonio y carne. Entonces, vamos a ver de qué manera la vida consagrada, ante cada uno de estos tres ídolos ¿no?, hace una objeción de conciencia y una renuncia, pero que está sustentada en un tesoro descubierto. Porque nadie renuncia algo por nada, no, renunciamos porque hemos encontrado algo infinitamente superior, ¿no? Entonces, primero, vayamos desde lo más exterior a lo más interior. Y lo más exterior es, pues digamos, la renuncia al mundo como enemigo del alma, que se nos presenta, pues, bajo el imperio del materialismo. ¿Qué es el imperio del materialismo? Que es, pues el de valorar nuestra vida por lo que tenemos. Tanto vales cuanto tienes, ¿no? Y entonces nuestro mundo funda su autoestima y su seguridad en lo que tenemos. Riquezas materiales o inmateriales, pero lo que tenemos.
Las riquezas materiales, claro, lo del dinero es lo más visible, obviamente es lo más visible, ¿no? Pero claro, pero existen también riquezas inmateriales, como ese puede ser el propio nombre, el propio prestigio, mi currículum, o sea, de alguna manera el materialismo, ¿no? El materialismo. Y fijaros hasta qué punto hemos visto incluso, ¿no?, pues heridas fortísimas en las familias por motivo de dinero, frustraciones, que alguien se sienta frustrado porque me valoran, no me valoran. Es una herida muy grande, ¿no? El mundo, soy valorado, me aceptan, no me aceptan, me aceptan los demás, no soy aceptado. La aceptación del mundo o la no aceptación del mundo puede hacer que una persona incluso se quiera a sí mismo o no se quiera a sí mismo. Tengo dinero, no tengo dinero. Si tengo dinero soy alguien, si no tengo dinero no soy nadie. Y entonces esto, fijaros, nos impide descubrir dónde se fundamenta la verdadera autoestima del hombre. Toda esa autoestima, es una falsedad. Porque entre otras cosas también puede ocurrir muy fácilmente que todas esas condiciones, de repente uno pierde el dinero y está en la ruina. Se siente muy seguro de sí mismo porque tiene salud y de repente le falta la salud. ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Entonces, si yo estoy fundando mi autoestima en lo material, bueno, pues me viene la realidad de que estoy edificando mi casa sobre arena y no sobre roca, ¿no? Además también pasa otra cosa, que esto nos lleva a vernos unos como rivales de los otros, porque claro, yo soy más que tú eres menos que yo. Parece que para que uno tenga autoestima tiene que estar por encima de los demás, y el otro tiene más cualidades que yo, entonces yo me veo eclipsado, No, tengo que estar junto a alguien con el que yo me considere superior, tengo más bienes que él, tengo más cualidades que él, entonces me valoro, me estimo. Si no, o sea, nos vemos como rivales, porque el materialismo nos hace rivales, claro. El materialismo nos hace rivales. Y entonces viene el Señor, viene Jesucristo, y entonces hace una enmienda a la totalidad. Fijaros bien, una enmienda a la totalidad. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y a la vida consagrada se lo ofrece no meramente como un consejo, sino como una norma de vida, como conformar nuestra vida con esa pobreza de espíritu. Es decir, diciendo, mi autoestima está en que Dios es mi Padre, en que tengo un Padre que me quiere y que me ama. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás que hoy es, mañana puede no ser. Entonces no voy a permitirme a mí mismo fundar mi alegría en los bienes que tengo, en el reconocimiento que me han dado en un puesto determinado, en otro puesto determinado. Porque estoy construyendo mi casa sobre cimientos de barro. Cuando las personas que nos rodean perciben que uno tiene pues una alegría que está fundada no en que las cosas le están yendo bien en este momento, no en que está triunfando, no en que le salen bien las cosas, sino que tiene una alegría interior que está más allá de los éxitos, entre comillas, o de los fracasos, entre comillas. El mundo se comienza a hacer la pregunta diciendo, pues, ¿y esta? ¿Por qué está tan contenta? ¿Por qué está tan feliz, no? ¿Por qué está tan feliz en medio de esta situación de debilidad en la que estamos, en que las cosas es patente que lo débiles que estamos, ¿no? En la situación tan débil en la que está la acción de la Iglesia, nuestra propia comunidad, que somos pocas y no tenemos la fuerza que quisiéramos tener, etc. Pero sin embargo, ¿de dónde le brota esa paz y esa alegría? Pues de saberse sencillamente amado por Dios y sostenido por Él.
Dios es mi Padre. ¿Eh? Dios es mi Padre. Yo no seré el dueño del mundo, pero bueno, soy el hijo del dueño, que no está mal. O sea, y eso obviamente pues me da una paz muy, muy grande, ¿no? Una paz y una alegría que es sostenida, librándonos de uno de los males más grandes que tiene, ¿no?, también nuestra cultura y nuestra generación, que son los altibajos emocionales. Los altibajos emocionales que son muy propios de quien está sustentando su paz y su alegría en el materialismo de la vida. Y como no nos da ningún tipo de, como nuestras seguridades, pues como dice el refrán, ¿no?, son pan para hoy y hambre para mañana, porque se esfuman muy fácilmente. Entonces los altibajos emocionales nos denuncian, nos delatan, dejan un poco, ¿no?, dejan al descubierto que no estamos sustentados sobre la roca firme. ¿Y cuál es la roca firme? Que Dios es mi tesoro, que Dios es mi Padre. Entonces, la pobreza de espíritu es clave, básica. Si me permiten una anécdota, recuerdo que en el seminario, en nuestro tiempo de seminaristas, ¿no?, cuando el director espiritual nos explicaba esto, la importancia de la pobreza de espíritu, de dar el testimonio ante el mundo de que yo estoy en paz y alegría, aunque esté temblando el mundo, ¿no? Me acuerdo que un compañero, que ahora por cierto es misionero en el Perú, él puso en su cuarto, después de esa meditación que nos dieron, ¿no?, puso en su cuarto un pequeño letrero en la puerta que decía, aquí no pasa nada. Y si pasa, no importa. Venía un poco a hablar de la santa indiferencia, que puede tener pues quien tiene su autoestima fundada en el amor de Dios, relativizando pues todo lo demás, todo lo que el materialismo nos da como falsas seguridades, en las que no debemos de fundar nuestra vida. ¿Esto cómo se logra? Pues yo no conozco otra forma que vivir en la presencia de Dios. Vivir intensamente en la presencia de Dios, sabiendo que es en su presencia en la que valoramos, ¿no?, pues nuestro quehacer y nuestra vida. Ese es el primer ídolo, el del materialismo, el del mundo como enemigo, enemigo del alma, de la felicidad, de la santidad. El segundo es el que llamamos la carne, que es el enemigo, podríamos llamarle el del hedonismo, el hedonismo que tiende a confundir la felicidad con el placer, con la comodidad, con la sensualidad, con la apetencia. Y obviamente creo que este enemigo está pues muy presente en una cultura en la que también el bienestar social, el desarrollo del bienestar social, el hecho de que los pueblos, claro, no todos ellos, porque estamos en un mundo en el que hay divergencias muy grandes entre unos lugares y otros, pero es verdad que hay una parte importante del mundo a la que llamamos Occidente o el influjo occidental, bueno, pues que ha tenido un desarrollo económico muy grande, ¿no? Y de ese desarrollo económico ha venido como un bienestar social. Ese bienestar social conlleva que fácilmente nos acomodamos, nos creamos necesidades, en el sentido de que antes nos arreglábamos y ahora necesitamos tener más calor, pues eso, muchísimo. Podríamos poner infinidad de ejemplos, pues que en un tiempo, pues me decía no hace mucho, ¿no?, pues un párroco que tenía un problema pues de tener una gran iglesia, un gran templo parroquial muy difícil de calentar, ¿no? Muy difícil de calentar. Y en invierno, pues claro, las temperaturas dentro del templo son muy bajas. Y él decía, antes no había problema, porque venían los fieles y estaban más acostumbrados al frío,
y en sus hogares pues tampoco estaban tan calientes como están hoy en día, pero claro, hoy en día se han acostumbrado a tener en su casa una calefacción central muy grande y entonces, claro, pues llegas a la iglesia y no aguantas el frío. O sea, nos vemos cada vez el listón de nuestra comodidad está, bueno, pues se ha ido moviendo, ¿no? Cada vez tenemos más necesidades, ¿no? Somos muy vulnerables en esa debilidad interior de lo que la carne nos pide en cada momento, en la búsqueda del placer, de la comodidad, de la apetencia. Incluso podríamos decir que uno de los dramas de nuestro tiempo es la no distinción entre la apetencia y la voluntad, casi como confundiéndolos, ¿no? Como si fuesen sinónimos, ¿no? Como si fuese sinónimo decir quiero y me apetece. Y eso es un pequeño drama, ¿eh? Cuando alguien identifica la apetencia como la voluntad, en ese mismo momento está siendo esclavo, está atrapado, es perfectamente manipulable, ¿eh? Incluso solemos decir, no, yo hago lo que me da la gana. Sí, tú haces lo que te mandan tus ganas, que son muy dictatoriales y que te esclavizan y que pensando que tú eres dueño y señor, en realidad eres esclavo y sometido, ¿no? Entonces, claro, ay de mí, lo que dice San Pablo, ¿no? Ay de mí, que veo que tengo dentro de mí esta batalla interior, que no soy capaz de hacer lo que quiero y lo que me apetece no es lo que quiero, y entonces a veces la apetencia se me impone sobre la voluntad. Bien, pero es importantísimo identificarlo, no justificarlo y combatir. Si combatimos es que estamos vivos, ¿eh? Lo malo es que cuando uno se deja llevar, ¿no? Se deja llevar, entonces está muerto, ¿eh? Decía Chesterton que la única manera que tiene un pez de saber si está vivo es nadar en contra de corriente. Si nadas en contra de corriente, estoy vivo. Si siempre estoy dejándome arrastrar por la corriente, llega un momento en que uno dice, ¿estoy vivo o estoy muerto? Sí, claro. Entonces, ¿es tan importante la mortificación? ¿Y hablamos tan poco de ella? ¿Es tan importante la renuncia? El ejercitarnos, ¿no?, en esa batalla interior que todos tenemos que tener, la batalla de educar, de morir al hombre viejo para que nazca en nosotros el hombre nuevo, de no dejarnos arrastrar por la carne, sino que sea el Espíritu el que viva en nosotros. A ver, ese lenguaje que estoy utilizando es totalmente bíblico, es un lenguaje paulino, las obras de la carne, las obras del Espíritu, y por desgracia parece como que ese es un lenguaje que está desapareciendo, ¿no? Si desaparece ese lenguaje, ¿no será? ¿Eso por qué será? Porque ya nos hemos espiritualizado y ya no necesitamos utilizar ese lenguaje que ya era un poco un lenguaje que parecía anquilosado, ¿no? Ya, o será porque igual nos hemos ido asumiendo, ¿no?, la sensualidad de este mundo, la comodidad de este mundo, el hedonismo, hasta el punto de que ya no lo identificamos, no se nos encienden las luces rojas de peligro en nosotros, y no sentimos la conciencia, la necesidad de tener que batallar, ¿no? Somos, repito, muy fácilmente manipulables cuando la carnalidad pues tiene un señorío sobre nosotros. Si yo soy un comodón, si soy un comodón que en cada momento pues me he acostumbrado a hacerlo fácil, pues claro, estoy atrapado. En este momento el mundo también sufre muchísimo por la pandemia, por las pandemias de las adicciones. Estamos atrapados por multitud de adicciones. Y todas estas adicciones, que no solo las de las drogas, que son muchas veces las adicciones de nuestras comodidades, de nuestros hábitos de vida, que se convierten como casi en pequeñas cárceles,
pequeñas cárceles, de que a mí que nadie me quite esta comodidad, que nadie me quite la otra, es que si me quitas esto yo... O sea, si estamos atrapados por nuestros hábitos de comodidad, pues es que estamos perdiendo la libertad sin darnos cuenta. Y hay muchos tipos de adicciones, ¿eh? Por ejemplo, en este momento el mundo está sufriendo enormemente por las adicciones a la pornografía, por el hecho de que Internet se haya constituido en un lugar de una adicción hacia la pornografía, en el que muchísimas personas se sienten atrapadas, ¿no? Pecaron y después de haber pecado ya en ellos se ha infligido una herida de la que la carnalidad pues no se ha acostumbrado a mortificarse y no es capaz de luchar y no tiene la libertad necesaria para romper con una atadura interior, ¿no? Muchísimas esclavitudes, las propias tecnologías, el uso de las tecnologías se está convirtiendo en una auténtica esclavitud. La vida consagrada también necesita ejercer el señorío sobre todos estos medios, ¿no? Que pueden ser un buen siervo, pero un malísimo señor. Las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un buen siervo en la medida que lo utilizamos en tanto y cuanto me ayuda para un fin determinado, pero un malísimo señor, como yo no ponga distancia, como yo no ponga, ¿no? Pues digamos las decisiones muy concretas y muy compartidas en la vida comunitaria, muy comunitariamente compartidas y decididas y establecidas y respetadas por todos de cómo vamos a utilizar las tecnologías pues para servirnos de ellas, en poco tiempo podemos ver cómo estamos siendo atrapados, esclavizados, ¿no? Entonces la vida consagrada tiene ese don, el don de luchar por nuestra libertad interior. La esclavitud, fijaros bien una cosa, la esclavitud más sofisticada y consumada es aquella en la que el esclavo siente placer en ser esclavo. Y eso hoy en día está ocurriendo, que se están ejercitando esclavitudes en las que sentimos placer. Entonces, claro, como sientes placer en esa esclavitud, pues entonces estás atrapado. Porque en otro tiempo, claro, cuando a uno le esclavizaban y le hacían remar, coger los remos en las galeras, aquella esclavitud no era placentera. Allí, pues el mundo estaba soñando por cuándo me darán la libertad, porque claro, entonces en aquel tiempo ser esclavo era vivir una vida de sufrimiento. Pero claro, en este momento hay un tipo de esclavitudes que te dan placer. Entonces, como te dan placer, te tienen atrapado. He puesto el caso de la pornografía, he puesto el caso de las nuevas tecnologías, he puesto el caso, o sea, existe el riesgo de ese tipo de esclavitudes. Y este mundo que intenta esclavizarnos, que intenta someternos, igual que los romanos utilizaban lo del pan y circo para someter, ¿no?, a la población, tenerles contentos. El pan y circo hoy en día se utilizan otras cosas, ¿no?, como son las drogas, como es la pornografía, etcétera, formas de someter a la población y tenerla contenta, ¿no? Entonces, creo que la vida consagrada está llamada a testificar delante del mundo, está llamada a testificar que la libertad nace también como consecuencia de una profunda batalla interior, en la que decididamente nos entregamos pues a luchar para que no sea la carne la que tenga el señorío en nuestra vida, para que sea el don del Espíritu el que tenga el señorío. En esa batalla nos va la felicidad, en esa batalla nos va la libertad, ¿no? En esa batalla interior. Quien no sabe negarse, quien no tiene el señorío de poderse negar caprichos, ¿no?, apetencias, etcétera, pues vive verdaderamente esclavizado. Bueno, pues este es un gran liderazgo, en el que la vida consagrada tiene que mostrar al mundo, pues, cómo
como también como el voto de castidad y como en el fondo todo aquello que supone no permitir, ¿no? Pues que sea el valor de la carne el que tenga, ¿no? El que tenga la primacía en nuestra vida, nos está fundando en la verdadera libertad, que supone purificar nuestros deseos, iluminar nuestros deseos, identificar cuáles son los verdaderos deseos que Dios ha sembrado en nosotros para la felicidad, en esa vía purificativa y en esa vía iluminativa para poder llegar a la unión con Dios, ¿no? Y esto es, fijaros bien, esto es lo que nos permite la fecundidad en nuestra vida. Fijaros, la virginidad está ligada a la esponsalidad. Nadie entendería el voto de castidad y el voto de virginidad si no entendiese el misterio de la esponsalidad de nuestra vida con Jesucristo. Pues bien, de la esponsalidad nace la fecundidad. De esa esponsalidad nace la fecundidad. Recientemente encontré una cita que les comparto, de un filósofo del siglo II antes de Cristo, por lo tanto alguien que no conocía a Jesucristo, ¿no? Se llamaba Filóstrato. Filóstrato. Y entonces Filóstrato cuenta lo siguiente. Claro, estaba en un mundo en el que el Imperio Romano estaba ya en un profundo declive, ¿no? Y le dice, cuando le pregunté a Filagro, que era otro compañero, ¿no? Cuando le pregunté a Filagro por qué no quería tener hijos, me respondió, porque no disfruto de mí mismo. O sea, es decir, ¿por qué, por ejemplo, hoy en día el mundo se cierra a la natalidad? En España, pongo el caso, en España, en los países, digamos, de máxima, pues en el que el bienestar social ha llegado pues, a unas cumbres nunca antes vistas, el bienestar social se ha traducido en no querer tener hijos, ¿no? No queremos tener hijos. Y entonces le pregunta este filósofo Filóstrato a Filagro, le pregunta, ¿tú por qué no quieres tener hijos? Y el otro le responde, pues porque no disfruto de mí mismo. Si no disfruto de mí mismo, si no soy feliz en esta vida, si no he llegado, ¿no?, a gozar de la vida como un don de Dios, ¿cómo voy a transmitir la vida? Para poder transmitir la vida hay que tener felicidad, hay que tener esperanza. Sin felicidad y sin esperanza, uno renuncia a transmitir la vida. Renuncia a ello. Por eso también es en este momento, cuando el mundo se entrega, ¿no?, como esclavo de sus apetencias, se cierra la transmisión de la vida. Se cierra. Busco mis placeres y estoy cerrado a la transmisión de la vida. Y en la vida consagrada, fijaros bien, la esponsalidad con Jesucristo, el gozar de la presencia de Dios en nuestra vida, el entender que viviendo con Dios Él nos hace plenamente felices, esa esponsalidad nos hace fecundos y arriesgamos para dar luz a la vida de Dios en las almas, y arriesgamos. Y no nos conformamos con vivir yo cómodamente, no, renunciamos a nuestra comodidad para poder transmitir la vida al mundo. Porque de esa esponsalidad, de saberse amado, viene la fecundidad de entregar tu vida. Es tan claro, es tan importante esto. Quien está atrapado en sus placeres, ¿no?, en sus adicciones, en su burbujita, en su pequeña burbuja, no piensa ni tan siquiera en dar su vida por los demás. Está atrapado en sus monedas, está atrapado en su placer. Bueno, y en tercer lugar, he hablado de los dos primeros grandes enemigos, ¿no?, que es el mundo y es la carne, pero falta el principal. Falta el principal, que es el del demonio. El demonio, que se manifiesta sobre todo en la soberbia. En las batallas por el poder,
en la batalla del ego, del ego, del ego, del ego. Suele, lógicamente, pues disimularse, ¿no? Porque la soberbia, en cuanto soberbia, pues la verdad es que es muy desagradable, y entonces la soberbia también se suele un poco disfrazar, ¿no? Se disfraza, por ejemplo, de una vanidad, ¿no? Que parece mucho más inocente, un poquito de vanidad, etcétera, pero ojo, ¿no? Detrás de la vanidad, en el fondo, también se esconde la soberbia, ¿no? En ese afán de búsqueda de poder, de notoriedad, etcétera, ¿no? Y por la gracia de Dios en la vida, ¿no? En la vida consagrada, el don de la obediencia en la vida consagrada es la verdadera respuesta, la respuesta contundente donde las haya, a la tentación de la soberbia. El don de la obediencia, que es el don de la humildad, es el que nos permite estar perfectamente dispuestos a servir y también a desaparecer, a no tener protagonismo en ello, a no querer otra cosa que no sea el querer de Dios, no querer nada con amor propio, hacer las cosas por la gloria de Dios y no por la vana gloria, Recuerdo una frase, no sé si ustedes conocen a San Rafael Arnaiz, se lo recomiendo, es un monje trapense que falleció en la Trapa de Dueñas, de la provincia de Palencia, en España, y que tuvo una vida interior y una vida mística maravillosa, ¿no? San Rafael Arnaiz decía en uno de sus escritos: me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie, decía él, ¿no? Me gustaría ser santo y que no lo supiese nadie. Es decir, no tener más referencia que la de los ojos de Dios, que la de la gloria de Dios. Y para esto el voto de obediencia es básico, es un gran instrumento que tenemos que entender como un don de Dios, ¿no? La astucia del diablo consiste, eso lo decía un conocido filósofo francés, Fabrice Adjac, decía él, ¿no? Que mientras que luchamos contra el ateísmo, el demonio a veces nos hace caer en su ateísmo, incluso en la vida de la Iglesia, Lucho contra el ateísmo, pero el demonio me hace caer en su ateísmo. ¿Cómo es? Con una fe llena de mi ego. Es una fe egocéntrica en vez de ser una fe teologal. Porque incluso uno tiene ese riesgo, de que pues, construir su vida espiritual, su vida religiosa, pues desde yo, me, conmigo, y yo, y lo mío, y qué tal me siento, que no me siento bien, si me siento bien. A ver, tenemos hasta el riesgo de que la propia vida espiritual pues sea todo una especie de centramiento en nuestro propio ego. Aquí en España, cuando yo era jovencito, existía un juego que se llamaba el yo-yo. No sé si eso lo han conocido ustedes, que era pues una peonza que está continuamente yendo y volviendo, ¿no? Se llamaba el yo-yo. Pues ese yo-yo era una especie de pequeña parábola de lo que es una vida espiritual que no sale de uno mismo, que está siempre en un egocentrismo, ¿no? Entonces dice este filósofo francés que he referido que el demonio tiene la capacidad a veces de que nos veamos luchando contra el ateísmo, pero haciéndonos caer en su trampa, en la trampa del yo-yo. Y claro, la única manera de salir de nuestro yo-yo es la santa obediencia, el olvido de uno mismo, desposeernos. Yo no quiero nada que Dios no quiera. Bendita obediencia, que me arranca de mi yo-yo, de mi centramiento en mí mismo. Es muy importante, ¿no?, que la oración bien hecha
sea el medio para descubrir la voluntad de Dios, para desposeer nuestro yo, nuestro egocentrismo. Pero fijaros, para autentificar la oración, esa oración, una oración bien hecha es aquella en la que uno no sale todavía más centrado en lo mío. A veces a uno le da un poquito de miedo cuando dice uno, mira, quiero hablar contigo de una cosa, es que he llevado la oración tal cosa, y uno dice, me da miedo cuando alguien me dice he llevado la oración tal cosa, porque me da la impresión de que va a utilizar la oración como un recurso para decir, es que no lo veo, eso que me ha mandado el obispo, eso que me ha mandado mi superior, mi superiora, no lo veo, lo he llevado a la oración para ver lo mío. ¡Qué peligro! La oración bien hecha nos tiene que poner en disposición de obediencia. En disposición de obediencia, porque si no tenemos hasta el riesgo de manipular la oración todavía para buscar supuestos argumentos espirituales para que mi yo salga todavía fortalecido. ¡Qué peligro!, ¿no? ¡Qué peligro! Por eso, ¿no? Frente al gran ídolo. El gran ídolo es el demonio soberbia. Frente al gran ídolo de la soberbia que pretende, ¿no?, pues, tener una visión ególatra, egocéntrica, ¿no?, de la vida, pues es que la respuesta, el instrumento para poder salir de nosotros mismos por el amor, pues está en la obediencia. La obediencia es la que me llama a salir de mí mismo y me da la capacidad de amar. Bueno, en definitiva, subrayo que la tesis de lo que les he querido compartir, ¿no?, la tesis es cómo hacer que nuestra vida tenga un verdadero liderazgo, en el sentido de que sea significativa, en el sentido de que el mundo, viendo un estilo de vida como el de la vida consagrada, diga, aquí tengo yo mi faro, en medio de la noche para guiarme por aquí, por aquí es por donde puedo encontrar el camino a la felicidad, por aquí es por donde puedo encontrar el camino hacia la libertad, por aquí. Bueno, ¿cómo hacer eso? Bueno, pues no haciendo una estrategia extraña, sino viviendo con autenticidad nuestra vida consagrada, extrayendo todas las consecuencias que tenemos que extraer de cada uno de esos tres votos, promesas de nuestra vida consagrada. Porque en el fondo el tesoro de la vida consagrada es haber elevado al rango de norma de vida lo que el Señor en el Evangelio muestra como consejo evangélico, haber hecho una norma de vida a los consejos evangélicos, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Por ejemplo, recientemente, cuando leíamos el Evangelio del joven rico, ¿no?, el joven rico, que era un joven excepcional, ojo, un joven excepcional, que ya quisiéramos poder decir, ¿no?, como él dice, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Oye, pues ya quisiéramos poder decir eso, ¿no? Todos los mandamientos los he cumplido desde pequeño, ¿no? Y el Señor le miró con cariño, ¿no? Pero, sin embargo, el consejo evangélico que le pidió, el consejo evangélico dejó al descubierto, y la tristeza que se produjo en ese joven al ver que esa petición de Jesús estaba dejando patente que no tenía la plena libertad, ¿no?, en su corazón. Bueno, pues esa escena concreta del joven rico, que es una radiografía también, ¿no?, de este mundo, que también hay pues muchísimas personas en este mundo, buenísimas personas, seguidoras de la ley de Dios, pero que sin embargo están necesitadas de un nivel de libertad interior superior para alcanzar la santidad. Podemos decir, Señor, tú a mí por tu gracia, sin merecimiento de mi parte, me has elegido para poder tener un liderazgo en el mundo, para poder mostrar desde mi norma de vida que tus consejos son de liberación, que Jesús no pide nada, no nos aconseja nada, no nos muestra nada que no sea la plena libertad del hombre, ¿no? También quiero subrayar una cosa antes de terminar, que es la gran actualidad
que tiene en ese liderazgo que la vida consagrada muestra ante el mundo, la gran actualidad que tiene la vida comunitaria, porque estamos siendo conscientes del gran daño espiritual que nos hace la soledad, el no acompañamiento. Necesitamos ser acompañados. Dios no ha querido que seamos autónomos, autosuficientes. No, nos ha querido en comunión. La soledad nos desordena mucho la vida. Y eso, por ejemplo, pues la experiencia de lo que acontece cuando un matrimonio se rompe, qué desorden se produce en la vida. Podemos decir muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Que incluso también un obispo como el que os habla también dice cómo cuido mi vida, porque una vida solitaria pues es una vida que te puede hacer daño, cómo cuido, cómo busco espacios de vida comunitaria. Es una frase que le escuché al Santo Padre, al Papa Francisco, y que he repetido mucho, y estoy preparando una reflexión que espero hacer próximamente sobre ella. Dice él, ¿no? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no consiste en que alguien esté seguro de sus fuerzas, no, sino que sea consciente de sus debilidades, pero las acompañe bien, las ponga a buen recaudo. Diga, yo sé que soy débil, pero sé dónde apoyarme, sé dónde dejarme acompañar. Me acompaño por los medios de gracia, me acompaño por las personas y por los ambientes que me ayudan a superarme, ¿no? Y por eso creo que también, ¿no?, que otra de las grandes, ¿no?, virtudes de la vida consagrada es la de mostrar al mundo los ámbitos de comunión en los que nos ayudamos, nos asistimos mutuamente, tenemos referencia los unos para los otros. Aunque el tentador a veces nos haga percibirnos unos a otros como un estorbo, como diciéndome, si yo caminase solo iría más rápido. Sí, pero mira, si quieres correr, vete, camina solo. Pero si quieres llegar, alcanzar la meta, entonces vete en comunión. Que parece que vas más lento, pero estás también disipando tantísimas tentaciones, ¿no? Y en ese ir en comunión, creo que también la vida consagrada está mostrando su liderazgo, ¿no?, su referencia ante el mundo. Le pido al Señor, ¿no?, que sean ustedes verdaderamente, ¿no?, pues sencillamente fieles a su propio carisma, porque la fidelidad a la identidad de la vida consagrada y al propio carisma, pues en ello nos va la fe, la felicidad, la autenticidad y el liderazgo. Muchísimas gracias, y si quisiesen ustedes alguna cosa más, estoy a su disposición.